¿Alguna vez has estado tan desesperada por tener un hijo que estarías dispuesta a todo? Quédate conmigo y déjame contarte esta historia. Estoy segura que jamás la has escuchado. Si te gustan mis relatos, regálame un like, suscríbete y coméntame. Eso me ayuda a impulsar el canal y que mis historias sean escuchadas por más personas. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería Maldita, basado en hechos reales. Me llamo Sofía y quiero compartirte mi vivencia con la brujería, para que te sirva de experiencia, porque a veces cuando deseamos algo con muchas ganas, nos cegamos poniendo una fe en donde no corresponde. Todo empezó cuando yo tenía 29 años de edad. Soy originaria de El Salvador. Ahí trabajaba en una empresa de prestigio internacional. Tenía un excelente puesto que me permitía viajar y conocer otros países. Y fue en uno de esos viajes cuando conocí a Rodrigo. Él laboraba en el corporativo de la Ciudad de México. Nos conocimos y la relación que se fomentó era de ámbito laboral, ya que yo tenía novio y él tenía novia. Así que independientemente de que no solo vivíamos en otro país, estábamos en una relación sentimental con otras personas. Pasaron los meses y yo terminé con mi novio, ya que me había engañado y no estaba dispuesta a seguir con él. Y a pesar que me dolió mucho porque estaba enamorada, decidí que una relación tóxica no era lo que quería. Me tocó viajar nuevamente a la Ciudad de México y en esta ocasión se ofreció a recogerme en el aeropuerto. Yo se lo agradecí. Fue por mí y se comportó muy amable y caballeroso. Después de dejar que me instalara en el hotel, me invitó a cenar. Se me hizo muy agradable, así que acepté. Y en la plática, me comentó que había terminado la relación con su pareja, porque ella le había dicho que si se llegaran a casar, no quería tener hijos, pero él sí quería. Por lo que esas diferencias hicieron que la relación se fuera hacia abajo. A raíz de esa cena, empezamos a tener más comunicación y buscábamos con cualquier pretexto vernos, dando inicio de esta manera a una relación sentimental. Pasaron un par de años cuando él me propuso matrimonio y claro que acepté. Sentía que el amor me sonreía nuevamente, además de que queríamos lo mismo en la vida, formar una familia y construir una vida juntos. Rodrigo fue a El Salvador para pedir mi mano. Mis padres estaban muy felices, pero a la vez tristes, porque partiría de mi país para formar una vida junto a mi futuro esposo. Acordamos que nos casaríamos en México y que ahí viviríamos, por lo que solicité mi cambio de residencia, pero mi jefe no me apoyó, motivo por el cual tuve que renunciar. Y al paso del tiempo, supe que había contratado a un familiar para que ocupara mi lugar y que fue ese el motivo de su falta de ayuda. Llegó el gran día y todo fue hermoso. Dimos el sí llenos de ilusión, sin saber que en un futuro nuestra vida conyugal estaría llena de amarguras. Llegamos de la luna de miel y empecé a buscar empleo. Al cabo de un par de meses conseguí uno. No tenía tan buena paga como el anterior, pero me agradaba. Obtuvimos un crédito y logramos adquirir una casa con 3 recámaras, viendo a un futuro que nuestros hijos tuvieran su propia habitación. Poco a poco empezamos a armar nuestra casa con todas las comodidades y al cabo de un par de años, ansiosos de tener un bebé al que amemos, decidimos que era tiempo de embarazarnos. Dejé de tomar pastillas anticonceptivas y empecé a comer mejor. Era muy emocionante dar el siguiente paso en la relación. Tener lo que desde niña había querido,
ya que mis padres únicamente me tuvieron a mí, y yo anhelaba tener un hermanito, por lo que desde siempre me imaginé mi casa llena de risas de niños. Pasaron unos 3 meses y todavía no me había podido embarazar, pero como decían mis amigas, que a veces el cuerpo necesita desintoxicarse de los anticonceptivos, por lo que no me preocupé mucho. Siguieron pasando los meses hasta que llegó el año, y yo todavía no me había podido embarazar. Platiqué con Rodrigo y le dije que fuéramos al médico. Él estuvo de acuerdo. Sacamos cita con su doctor y este le dijo que todo estaba bien, que el conteo de espermas era el correcto y que no tenía ninguna característica de infertilidad. Sentimos un alivio al escuchar eso, por lo que posteriormente fuimos al ginecólogo. Ahí me hizo el ultrasonido y me mandó a hacer unos estudios. Los resultados no fueron satisfactorios. Tenía un mioma en la matriz que, si bien parecía inofensivo, necesitaba ser operado. Programamos la operación a la brevedad y al ser realizada, el doctor mandó a hacer los análisis pertinentes y gracias a Dios era benigno. Ahora sí, sentía que ya nada impediría que me embarazara. Me dijo que tendríamos que cuidarnos unos 6 meses para dejar que la matriz se curara, por lo que hicimos caso a las recomendaciones médicas. Pasaron los meses y no me embarazaba. Cada mes que pasaba, sufría mucho. Me dolía el alma no poder darle un bebé a mi esposo. Él, con amor y paciencia, estaba junto a mí. Pero seguía frustrándome el hecho de que nosotros, que queríamos un hijo, no pudiéramos tenerlo. Pero que mucha gente en el mundo se embarazaban sin desearlo y que además no le daban el amor que se merece un pequeño. Pasó un año más y todavía no lograba conseguir un embarazo, por lo que acudí a otro médico. Él me hizo más estudios y me dijo que tenía que operarme porque mi matriz estaba invertida y que era necesario acomodarla como debe ser, porque eso estaba ocasionando que no se logre la fecundación con éxito. Me sometí a la cirugía. Dijo el doctor que había salido de maravilla y yo nuevamente me sentía aliviada. Sentía que ahora sí me embarazaría. Me dijo que tendríamos que cuidarnos un tiempo para que sanara y así lo hicimos. Pasó un año más y todavía no lograba embarazarme, por lo que acudí nuevamente a consulta y él me recetó unas píldoras que tenía que tomar. Me ayudarían a que mis ovarios se estimularan y pudiera tener más óvulos. Lejos de preocuparme por tener gemelos, seguí al pie de la letra las recomendaciones. Y al cabo de 4 meses me embaracé. Estaba muy feliz. Me mandaron a reposo, pero desgraciadamente a las 8 semanas lo perdí. Sufrimos mucho, pero tenía el consuelo de que si ya lo había logrado una vez, podría volver a suceder. A los 6 meses después de la pérdida, logré embarazarme nuevamente, pero por desgracia tuve un aborto espontáneo casi al llegar a las 12 semanas. Me tuvieron que intervenir porque tuve una hemorragia con la cual casi pierdo la vida. El doctor me dijo que tendrían que hacerme una cirugía porque la matriz había sufrido unos daños, por lo que me operaron. Entre tantas operaciones, tratamientos y sufrimiento, la relación con Rodrigo se empezó a fracturar. Dejamos a un lado nuestra relación de pareja, haciendo que nos fuéramos alejando poco a poco. Me sentía sola, decepcionada, lejos de mis padres y mi más grande deseo, el ser madre, no sucedía. Pasaron 3 años más y todavía no habíamos logrado tener una familia. Y ya con mi sufrimiento, le dije a Luisa, una compañera del trabajo, que estaba harta, que haría lo que fuera para lograr concebir. Ella me dijo que había conocido a una señora que era muy efectiva y que bueno, hacía de todo. Era partera, curandera y bruja. Que ella había ido a pedir un trabajo y que le funcionó, por lo que me dio su número de teléfono. La verdad que estaba tan decepcionada de mi vida que decidí ir a verla.
Hablé para sacar cita y me la dieron para el día siguiente. Yo no le quise contar nada a mi esposo. Pensaría que estaba loca. Por lo que fui sin decirle. Solo le pedí a mi amiga Luisa que fuera conmigo. Cuando llegamos a su casa, me dio un poco de temor. Y no me refiero a las imágenes y santos extraños que había, sino al ambiente lúgubre y olor que emanaba de ahí. Me dijo que se llamaba Felipa y me preguntó que qué quería. Yo le dije que tenía muchos años que no podía embarazarme y si me embarazaba los perdía. Que había hecho muchos tratamientos y operaciones, pero que ninguno funcionaba. Entonces, ella me pidió que me acostara en una camita, que si bien estaba cubierta con una sábana, no me impedía sentir que me acostaba en un foco de infección, por así decir. Me tocó el vientre muy fuerte y me dijo que estaba lastimado, que era muy probable que no pudiera tener bebés, pero que con la ayuda de su señor podría lograr conseguir hacer algo al respecto. Yo me asusté mucho, pensaba en mis adentros, ¿Señor? No sabía en lo que me estaba metiendo, pero estaba dispuesta a aceptar el riesgo. Se acercó a una mesa que tenía junto a la cama y tomó un frasco, que si bien parecía que no estaba tan limpio, eso no le impidió que ahí preparara algo, que estaba segura me pediría que tomara. Tomó unas hierbas, las machacó adentro, le vertió unos líquidos de diversos colores y viscosidades. Posteriormente, hizo unas oraciones y me dijo que con este té podrían pasar dos situaciones. La primera es que me embarazara, pero al hacerlo tendría que ofrecer algo a cambio, algo que de verdad me cueste. Y la segunda es que no me embarazara, pero no solo esa vez, sino para toda la vida. Que jamás podría tener hijos. Que con la brujería no se juega y es todo o nada. Yo en mi desesperación acepté. Pensé que ya habían pasado tantos años y no había podido tener familia, que sentí que era la última opción. Mi amiga Luisa me dijo que mejor lo pensara bien, porque al menos hay embarazos in vitro y podría juntar dinero para hacerlo. Pero yo estaba tan entercada en tener un bebé de manera natural que me decidí a beber el té. Y así lo hice. Me tomé hasta la última gota. Salimos de ese lugar y yo tenía un sentimiento de incertidumbre, acompañado de un sabor de hierro en la boca, el cual me indicaba que tal vez uno de los componentes de aquel brebaje podría haber sido sangre. Pasaron un par de meses y todo siguió como si nada. Entonces, cuando llegó la fecha de mi periodo, este no llegó. Ilusionada fui a hacerme la prueba de embarazo, pero esta salió negativa. Se me hizo muy extraño, por lo que asistí al médico, y él me realizó un ultrasonido y me pidió unos estudios. Pero al realizarlos, el doctor me dijo que había algo inexplicable. Arrojaban que estaba entrando a la menopausia. Yo no sabía qué contestar. No tenía ni 40 años de edad. Me dijo que algo había cambiado en mi cuerpo, pero que sería muy difícil embarazarme. Le pregunté si podría tener un embarazo in vitro, a lo que él me contestó que sería muy difícil porque mi función ovárica ya no era como antes, que podría hacerse pero con óvulos de una mujer más joven. Yo salí de ahí destruida, arrepentida de lo que hice. Fui a ver a doña Felipa nuevamente y le pregunté que qué había hecho. Ella me contestó que me lo había advertido claramente, que con la brujería es todo o nada. En la vida todo tiene consecuencias y que estuve dispuesta a jugármela. Llegué a la casa muerta en llanto. Mi marido me preguntó que qué me sucedía. Yo le confesé todo lo que había hecho. Él se llenó de enojo, me reclamó que cómo lo hice a sus espaldas, que no le pedí su opinión. Yo le dije que podríamos adoptar, que hay muchos niños en el mundo que no tienen padres, a lo que él me dijo que no, que quería tener hijos propios, por lo que esa misma noche, lleno de furia, hizo su maleta y salió de la casa.
En la actualidad, Rodrigo y yo estamos divorciados. Él se volvió a casar y tiene 2 hijos. Yo me regresé a mi tierra. Ahí me casé con un hombre bueno que me ama y acepta como soy. Estamos en proceso de adoptar a un bebé, el cual amaremos como si fuera de nuestra carne y sangre. Y ahora vivo con el miedo de las consecuencias de mi decisión. A raíz de mi menopausia prematura, tengo padecimientos del corazón y mis huesos desarrollaron osteoporosis, independientemente que aparento tener más edad de la que me corresponde. Yo solo puedo decirte que tengas mucho cuidado con las decisiones que tomes. Piensa 2 veces antes de aventurarte a lo desconocido, porque aunque a veces no sean efectivos los remedios de la brujería, esta te puede pasar factura. Platícame si te ha gustado. No te olvides de suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?